Bueno, continuaremos con otro ejemplo de continuidad, para analizar continuidad de otra función por partes. Yo sé que para ustedes el dolor de cabeza es las funciones por partes, pues por eso mismo quiero hacer muchos ejercicios de esto. ¿Ok? Bueno, en este caso, pues vamos a mirar continuidad en negativo 3. ¿Ok? O sea, el valor donde estamos mirando la continuidad en este caso es negativo 3. Lo vamos a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, primer paso, vamos a mirar si esa función, que en este caso se llama h, en negativo 3 existe. Primera pregunta del millón. Pues para mirar la función h en negativo 3, pues tenemos que mirar en qué desigualdad se toma el negativo 3. Como en este caso, la desigualdad que toma el negativo 3 está aquí abajo, porque fíjense que acá se toma el igual. Bien, pues esa es la función que vamos a usar para calcular la imagen de h en negativo 3. O sea, utilizamos la función que está al frente. Bueno, podemos ponerla con color. Entonces, h en negativo 3 sería menos 2x menos 4. Y pues donde esté la x ponemos negativo 3. ¿Ok? O sea que esto sería 6, porque menos 2 por negativo 3 te daría positivo 6, menos 4, ¿no? O sea que esto es 2. Entonces, podemos concluir que h de negativo 3 es 2. O sea que la primera condición sí se cumple, porque la imagen en negativo 3 existe y es 2. ¿Ok? Y esta condición creo que la poníamos en color verde, ¿no? La primera condición es mirar que la imagen en el valor que estamos calculando el límite exista. En este caso es la imagen en negativo 3, pues porque la x vale negativo 3. La otra condición es mirar el límite bilátero. Pero recuerden que como en este caso aparecen desigualdades, este límite se tiene que hacer con límites laterales. Entonces, para calcular el límite cuando x tiende a negativo 3 de la función h de x, este límite bilátero se debe calcular por límites laterales. Bueno, ustedes me pueden decir por qué. Ah, pues porque en este límite aparecen desigualdades de qué tipo. Pues aparecen desigualdades del tipo menor que y menor o igual, que es el que está en abajo. Recuerden que en una observación, en una cajita, habíamos dicho que si en una función por partes aparecían desigualdades mayor, menor, mayor o igual o menor o igual, obligatoriamente ese límite bilátero lo teníamos que hacer por límites laterales, porque es que esas desigualdades lo que quieren decir es que va a haber una función por el lado izquierdo y va a haber una función por el lado derecho. ¿Ok? Entonces, para calcular este límite bilátero, pues vamos a tener que calcular unos límites, pero unos límites laterales. Entonces vamos a calcular el límite en negativo 3 por el lado izquierdo y por el lado derecho. Bueno, pues vamos a ver qué función está por la izquierda y qué función está por la derecha. Recuerden que para mirar los que estén a la izquierda del negativo 3, pues son los que tengan la desigualdad menor o menor o igual. En este caso aquí aparece menor, o sea que en esta desigualdad me están diciendo que estos son los valores de x a la derecha, a la izquierda, perdón, de negativo 3. ¿Ok? O sea que para hacer el límite por izquierda vamos a usar precisamente esa función. ¿Cuál? Ah, pues la que está al frente de esa condición. O sea que vamos a utilizar x a la 2 menos 7. Entonces, en este caso, para calcular este límite por izquierda, vamos a utilizar la función que define los valores por izquierda, que en este caso es x a la 2 menos 7. Y recuerden que para calcular el límite, pues lo primero que vamos a hacer es evaluar. Entonces, si evaluamos ese negativo 3 en un polinomio, que en este caso sería donde esté la x, pongo negativo 3,
¿verdad? Creo que esto a la final nos daría 9 menos 7, o sea que esto nos dio 2. ¿Ok? Entonces, el límite por izquierda de esa función h de x nos está dando 2. Y ahora vamos a calcular el límite por la derecha. Ah, pero es que por la derecha estamos utilizando es esta otra función, ¿no? Porque ahora los x que están a la derecha del negativo 3 es esta condición que está acá. Entonces aquí voy a poner, en vez de la izquierda, sería a la derecha de negativo 3. ¿Por qué son los más grandes que negativo 3? Recuerden que cuando es a la izquierda son los que son menores y cuando es a la derecha son los que son mayores. O sea que en este caso vamos a utilizar la función que está en color azul claro. Entonces, para calcular ese límite por derecha, vamos a evaluar el límite en la función que está en color azul claro, que era límite cuando x tiende a negativo 3 por derecha de negativo 2x menos 4. Y pues donde aparezca la x vamos a reemplazar negativo 3. Y creo que esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Menos 2, negativo 3 más menos 4, perdón. O sea que esto sería 6 menos 4, o sea que esto es 2. Ah, fíjense que en este caso el límite por izquierda y el límite por derecha nos está dando lo mismo. Como son iguales los límites por izquierda y por derecha, el límite bilátero es igual a ese valor. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a negativo 3 de h de x, que este sería el límite bilátero por los dos lados, pues vale 2 precisamente. Bueno, ustedes me pueden decir, ¿por qué? Ah, pues porque los límites laterales son iguales. O sea, tengan en cuenta que este valor es igual a este, por ende, el límite bilátero existe y es igual a ese mismo límite que toma por los dos lados. Bueno, o sea que la condición de que el límite bilátero exista también se cumple. Y creo que esa condición la poníamos así. Límite con x tiende a negativo 3 de h de x es 2. Y lo voy a poner con color naranja, porque creo que era el color que usábamos para verificar las condiciones. Entonces, mira, se cumple la condición 1, la condición 2. ¿Cuál es la condición que nos falta? Pues verificar que ese límite sea igual a la imagen de la función. Entonces, fíjense que por un lado tenemos que este límite es 2. Y por el otro lado, ¿cuánto fue que nos dio h en negativo 3? Que esa fue la condición 1. Ah, fíjate que h en negativo 3 también nos está dando 2. O sea que esto es igual a 2, que es h en negativo 3. O sea que en este caso, la condición 1 y la condición 2, al mirar si son iguales o no, en este caso sí se tiene la igualdad. Entonces, como el límite en negativo 3 de h de x es igual a la imagen en h de negativo 3, bien, pues tenemos que esta función es continua en negativo 3. Entonces, conclusión, h es continua en x igual a negativo 3. Entonces yo sé, muchachos, que si ustedes hacen estos tres pasitos en cualquier ejercicio de continuidad, lo van a poder hacer. Porque aquí la parte más complicada que es calcular límites. Y yo creo que me he demorado mucho tiempo explicándoles todo de límites de una manera detallada. Precisamente para que no tuvieran dolores de cabeza acá. Entonces, continuidad es básicamente que saber hacer límites. ¿Okay? Entonces no se preocupen por eso. Bueno, hay unos tipos importantes de puntos que son, bueno, de números o de valores en una función que son discontinuas, pero hay unos términos que son, o sea, unos números que pueden ser discontinuos en una función, pero que se le puede hacer un pequeño cambio a la función para que se vuelva continua. ¿Ok? Y hay otros que aun si se le hace un pequeño cambio en la función, la discontinuidad permanece. Entonces, a esos tipos de discontinuidades se le denominan o discontinuidades removibles o discontinuidades no removibles o esenciales. Hay libros que utilizan la palabra esencial.
Bien, pero usualmente no se utiliza. Bien, bueno, uno puede decir discontinuidad no removible y ya. Bueno, ¿qué es una discontinuidad removible? Pues vamos a decir que un valor, o una discontinuidad, primero que todo yo necesito que la función sea discontinua, que sea f de x, una función discontinua en x igual a a. Pero es una función discontinua en donde el límite existe. O sea, la condición 2 se cumple, pero entonces para que sea discontinua quiere decir que la condición 1 falla o la condición 2 falla. La 3, perdóname. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que la condición 2, voy a poner con azul, la condición 2 se cumple. Si lo vemos en términos de las condiciones que habíamos puesto arriba. ¿Bien? Entonces, cuando usted tiene una función que es discontinua, pero la condición 2 es cierta, o sea, el límite existe, se dice que x igual a es una discontinuidad removible. ¿Vamos bien? Entonces, aquí hay una parte importante, y es que esa es la definición de discontinuidad removible. Se dice que x igual a es una discontinuidad removible de la función. Y bueno, el otro caso, pues para que no sea removible, pues quiere decir que la condición 2 no se cumple. Entonces, si tenemos una discontinuidad, vuelve y juega, voy a ponerla con otro color. Si tenemos una función que es discontinua, pero la condición 2 no se cumple, o sea que el límite en x igual a de la función no existe, esta condición que está acá sería la contraria a la que está arriba, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que la condición 2 no se cumple. La condición 2 de continuidad no se cumple. Pues, si el límite no existe, el límite bilátero, pues en este caso se dice que x igual a es una discontinuidad no removible. Y se acabó. O sea, básicamente la condición 2 es una de las más importantes y es precisamente la condición, la condición que relaciona el límite. ¿Vamos bien? Entonces, cuando ustedes ven un punto donde es discontinua, pueda que la condición 1 sea falsa o que perdóname, que la condición 2 sea cierta o que la condición 2 sea falsa. ¿Cuál es la importancia de las discontinuidades removibles? Pues que si el límite existe, en realidad tú puedes redefinir la función para que se vuelva continua. Porque es que el dolor de cabeza real en la continuidad es que el límite exista. Pues que la imagen exista, tengan en cuenta que la imagen en A es un valor que ustedes pueden poner o pueden cambiar, ¿sí? O sea, en las funciones, a veces en los ejercicios, le dan a uno el valor de la imagen en el punto donde estoy calculando la continuidad, pero en realidad ese valor yo lo podría cambiar también. O sea, yo podría decir, mira, yo quiero que la imagen sea este valor para que se vuelva continua. Entonces, las discontinuidades removibles se llaman así porque en realidad tú le puedes hacer un pequeño cambio a la función y convertirla en algo que sea continuo. Entonces, vamos a entender estos conceptos con los ejercicios que ya hicimos. Pues resulta que los ejemplos que yo les hice a ustedes no fue por molestarlos, sino que era para que comprendiéramos bien estos conceptos que están ahí arriba. Recuerden que en el ejemplo 2 habíamos visto que, bueno, lo siguiente, habíamos encontrado que de la condición 1, f de negativo 4 era, bueno, ahorita lo voy a poner, la condición 2 era que el límite cuando x tiende en negativo 4 de la función era, creo que era 2 séptimos, pero ya vamos a revisar. Creo que este era 2 séptimos. En el ejemplo 2, pues vamos a devolvernos al ejemplo 2. No, este es el 3, el ejemplo 2. Ok. En el ejemplo 2 habíamos visto que la imagen en negativo 4 era 3 y el límite de la función en negativo 4 era 2 séptimos, que esto lo hicimos ahorita. ¿Bien? Y nos dimos cuenta que no era continua, era porque eran diferentes la imagen en negativo 4 y el límite en negativo 4. ¿Ok? Por eso era que no era continua. Entonces, eso lo vamos a escribir acá como una tabla resumen. Entonces, este era 3. ¿Vamos bien? Pero entonces ustedes me podrían decir, bueno, ¿y yo qué cambio le podría hacer a la función para volverla continua? Porque fíjense que la imagen en negativo 4 nos dio 3 y la imagen en, el valor del límite es 2 séptimos.
Ustedes me podrían decir, bueno, ¿y yo cómo puedo cambiar la función para que en realidad se vuelva continua? Pues en este caso, x igual a negativo 4 es una discontinuidad. Bueno, pues sí, ya sabíamos, porque la imagen y el límite no son iguales. Pero, o sea, yo puedo quitar esa discontinuidad haciendo la siguiente construcción. Voy a bajar este ejemplo, yo creo que lo voy a quitar acá. Y ahorita hablamos de esto. Voy a bajarlo aquí y dejar ese otro espacio ahí. Entonces, yo puedo redefinir la función. En ese caso la habíamos llamado la función f de x, ¿verdad? Entonces, si cambiamos el valor de la función f en x igual a negativo 4 por 2 séptimos, que es el valor del límite, la función se vuelve continua. En x igual a negativo 4. Pues tengan en cuenta lo siguiente. Si yo redefiniera la función, o sea, vamos a llamarla como una f, pero una f nueva. Le voy a poner aquí un asterisco en la parte de arriba. Si yo defino esta nueva función f, que sea la misma f original, que era x a la 2, se me olvidó. Espérate, voy y la copio. ¿Recuerdan que la f era esta función por partes? ¿Verdad? Entonces voy a copiarla toda para que se den cuenta de que vamos a utilizar la misma función f que teníamos al comienzo, pero le vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces, la función f es esta, ¿verdad? Entonces voy a pichar esto. Y voy a hacer redefinir la función de la siguiente forma. Bueno, tengan en cuenta que la función que aparece ahí para valores diferentes de negativo 4 yo no la puedo quitar. Yo solamente lo que voy a hacer es cambiar un valor en la función realmente. Bueno, ustedes me podrían decir, ¿qué valor voy a cambiar? Pues el valor que puedo cambiar es la imagen en negativo 4. Porque ese valor 3 que estaba aquí antes me pone problema y es que no me deja que sea igual el límite con la imagen en negativo 4. Entonces, para que se vuelva continua, pues yo lo que puedo hacer es quitar el 3, que es el que me está fastidiando, y en vez de poner 3, voy a poner el límite de la función que ya la había calculado. Pues el límite era 2 séptimos. Entonces, si hacemos ese pequeño cambiecito, dense cuenta que lo que estamos haciendo es solamente alterando el valor en negativo 4. ¿Bien? Recuerden que la original tenía aquí un 3, ¿no? Entonces, si redefinimos esta función de esta forma, esa función f asterisco de x es continua en x igual a negativo 4. Y claro que sería continua porque ya en este caso se quitaría el problema de la igualdad entre la imagen en negativo 4 y el límite. O sea, en este caso se van a cumplir las siguientes condiciones. Si ahora miráramos el límite para f asterisco, va a quedar algo así. La primera condición sería que f en negativo 4 de f asterisco, pues sería el valor que acabé de poner, 2 séptimos. Y el límite de la función en f asterisco sería también 2 séptimos porque es la misma función que teníamos originalmente. Entonces fíjense que en este caso, o sea, redefiniendo la función f a esta nueva f, que sería f asterisco, por eso le doy otro nombre, pues en este caso la imagen en negativo 4 es igual al valor del límite. O sea que ya sería continuo, porque la tercera condición pues sería verificar que el límite y la imagen son iguales. Pero pues ya se tendría por lo que ya habíamos hecho. Pero yo quiero que esta parte, o sea, yo quiero que esto que está aquí lo verifiquen ustedes, aunque sería copiar y pegar lo mismo que ya habíamos hecho. 2 séptimos de f de negativo 4 estrella. O sea, que la imagen de f estrella, o sea, de esa nueva función f, en negativo 4, por un lado es 2 séptimos y por el otro lado el límite de esa función también es 2 séptimos. O sea que es continua.
Entonces, por eso es que se denomina discontinuidad removible. O sea, yo puedo quitar esa discontinuidad solamente cambiando el valor de un punto. Y en este caso, pues es el punto en donde estaba la discontinuidad. Bueno, y por otro lado, el ejemplo 3, que es el que habíamos dicho, es una discontinuidad no removible. Tengan en cuenta que acá estamos utilizando el concepto de no removible, ya que, pues en este caso, nos habíamos dado cuenta que el límite cuando x tiende a 1 de g de x no existía. O sea, la condición 2 no se cumple. Bien, aquí lo que estamos diciendo es que la condición 2 no se cumple. Entonces, si el límite no existe de la función en el punto donde es la discontinuidad, ya con eso es una discontinuidad que no se puede remover. O sea, es una discontinuidad que va a quedar ahí y no se puede hacer ningún cambio para que se vuelva continua la función. ¿Ok? Recuerden que en el ejemplo 3, que fue el que hicimos por aquí arriba, nosotros nos habíamos dado cuenta de que el límite no existía. Bien, o sea, estoy haciendo un resumen de lo que ya habíamos hecho en los otros ejemplos. Entonces, de esa manera es que uno puede identificar discontinuidades como discontinuidades removibles o no removibles. O sea, es básicamente analizar si el límite en el punto donde estamos calculando la continuidad existe o no existe. ¿Ok? Entonces, pues bueno, estos conceptos los trabajaremos y algo con otros ejercicios adicionales, pero por ahora yo creo que ya terminaríamos con la parte de continuidad. ¿Ok? O sea, la verdad en el libro no entran tan a fondo en la parte de continuidad y yo creo que con lo que ya hemos trabajado ya podrían hacer los ejercicios sin problemas. De todas maneras, si llegan a tener alguna duda, pues me pueden escribir. Yo estaré pendiente de ustedes cualquier cosa. ¿Listo, muchachos? Que tengan buen día, cuídense mucho. Saludos.